Hola a todos, hoy continuamos con la presentación de resultados de algunas de las empresas ya analizadas, en este caso de Red Eléctrica, ¿no? Redella. Pues al final Red Eléctrica presentamos su análisis el año pasado, hace cosa de un año, pero coincidió que presentó el informe anual pues como una semana más tarde de haber presentado yo el análisis. Así que voy a aprovechar y os actualizo también las cuentas a 2024 y 2025. Y digo las cuentas porque realmente en 2024 no pasó nada reseñable en el negocio, pero bueno, sí en 2025. En primer lugar vamos a echar un ojo a cómo ha evolucionado el mercado eléctrico español. Aquí tenéis los datos que comparte la compañía en sus informes anuales, en este caso desde 2009 he ido tomando notas, dividida la generación eléctrica por los diferentes medios de generación, ¿no? Pues eólica, hidráulica, nuclear, gas, solar y carbón, ¿no? El carbón ya actualmente pues es casi inexistente, pero bueno, para que se vea un poco de dónde partíamos hace no tantos años, pues también lo he incluido. Luego, como podéis ver, pues básicamente se ha mantenido todo razonablemente estable. Es interesante siempre, ¿no? Que ya vimos con el apagón que es importante el tema de qué porcentaje de la generación eléctrica de un país, ¿no? De su pool eléctrico, pues depende de una generación eléctrica constante. En este caso sería la nuclear, ¿no? Que en 2025 pesó en la generación eléctrica un 20,1%, y también la generación a través del gas, ¿no? Que pesó en 2025 un 15%. Luego, abajo del todo, pues tenéis también, que es interesante, el porcentaje de lo que pesa la generación renovable sobre el total, que es un 57,5%. Aquí entiendo yo que no incluyen la nuclear, ¿no? Pero bueno, ya parece como que ha tocado cierto techo, aunque la solar parece que sigue fuerte, ¿no? También interesante en España el hecho de que somos un país exportador idealmente de electricidad. Como vemos, la producción de electricidad pues prácticamente todos los años supera a la demanda eléctrica del país. Hay que ver lo que sucede a futuro porque van a entrar en generación, en funcionamiento muchos centros de datos que son bastante demandantes de electricidad. Luego también, pues poco a poco también se va electrificando la flota de vehículos. Creo que andábamos ya en un 10% de vehículos eléctricos puros en España. Habrá que ver si mantienen las ayudas o no, porque si no, quizás no hay tanto incentivo, ¿no? Pero bueno, por ahora sí que siguen creciendo. Y nada, también es interesante a efecto de red eléctrica la cifra del total de megavatios de capacidad instalada en España de generación eléctrica, que como veis pues anda en máximos históricos, ¿no? Y básicamente pues cada año crece bastante, de la mano sobre todo de la energía solar, ¿no? De la fotovoltaica. Luego, en cuanto a puntos a destacar, en cuanto a los resultados de 2024 y 2025 de red eléctrica, pues sobre todo 2025, ¿no? La venta a finales de este año de Hispasat del negocio de satélites de red eléctrica a Indra por 725 millones de euros. Así pues Red Eléctrica se centra en, como su nombre indica, en redes eléctricas, que yo la verdad es que lo veo un punto positivo. Y bueno, yo de hecho si por mí fuera pues ya podrían vender todas las filiales latinoamericanas, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Yo creo que Red Eléctrica es una empresa que no te va a dar a priori una rentabilidad muy grande, más teniendo en cuenta que la situación actual, ¿no? Que no es la de hace 20 años, que había mucho camino por recorrer instalando nuevos kilómetros de red eléctrica y comprando a otros propietarios de redes de transporte eléctrico en España. Eso ya no va a suceder, aunque sí que van a crecer en los próximos años, luego lo veremos en el plan estratégico, pero creo que una empresa que no te va a dar una rentabilidad muy grande, sí que tiene que ser una rentabilidad muy muy segura y tener los menos riesgos posibles, ¿no? Entonces, si incorporas el riesgo divisa, a mí personalmente creo que es innecesario y que no pintamos, con todos respetos y opinión personal, que no pintamos demasiado en esos países, ¿no? Al final tenemos ingenieros
buenísimos en España y empresas de ingeniería también muy buenas. O sea que si hay que construir algo, pues que lo construyan estas empresas y bueno, si al final aquí, como vamos a ver, Red Eléctrica va a tener trabajo en los próximos años para aburrirse en España. Así que yo creo que no sería tampoco mala idea ir desembarazándose de esos activos, ¿no? Que también como son participadas, pues también cuesta el tener bien analizadas, tampoco pesan mucho, no quieres dedicarle tampoco demasiado tiempo. Así que nada, como comentario al respecto. Y luego finalmente pues se publicó también para el periodo 2026-2031 cuál va a ser la nueva tasa de remuneración para la base de activos de Red Eléctrica, que va a crecer en un punto porcentual de 5,58 al 6,58%, que bueno, al final viene a reflejar un poco que han subido los tipos de interés y la inflación también de costes que también soporta Red Eléctrica. Esto claro, es un poco el riesgo de Red Eléctrica, que por ejemplo, lo vamos a ver luego, pero en su plan estratégico a futuro pues va a gastar bastante dinero en invertir, se lo van a remunerar a esta tasa de interés, al 6,58, pero claro, lo va a financiar con deuda, pongamos al 3-4%. Como haya un problema de inflación gorda y suban los tipos de interés esta vez de manera más sostenida y que no vuelvan a bajar, pues claro, ese es el riesgo principal que le veo yo a Red Eléctrica. También es interesante el tema de que a ti te remuneran con esta rentabilidad durante el periodo de vida regulatorio de los activos. Por poneros un ejemplo, si el periodo regulatorio de una torre de transporte eléctrico son 40 años, pues luego a lo mejor la vida real de ese activo son 50 o 60 años. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que Red Eléctrica tiene activos que construyó hace muchos años, que ya han acabado su vida regulatoria útil, estos 40 años, y que sin embargo pues no tiene que sustituir porque siguen estando en condiciones de seguir funcionando. Entonces, claro, tienes que mantenerlos, pero ya no te los remuneran como antes, ¿no? Entonces eso es también un poco el problema, entre comillas, de este negocio también se ve mucho con Enagas, ¿no? Que tienes que invertir mucho y si tú inviertes, por ejemplo, a futuro 4.000 millones, no significa que vayas a ganar el 6,58 de 4.000 millones, sino que a lo mejor has perdido en ese tiempo 700, 800 millones, me invento, de base de activos porque ya han agotado su vida regulatoria útil. Entonces, bueno, pues al final no puede parar de invertir porque si no, pues le baja el beneficio neto por esto. Aquí tenéis la evolución desde el 98 de la cuenta de pérdidas y ganancias de Red Eléctrica, que tenía antes actualizado, como os comenté, hasta 2023 solo. Al final, pues bueno, al final están aquí todos los datos, como curiosidad, hasta 2001, perdón, la cifra de ingresos era diferente porque se tenía en cuenta las compras de energía. Eso ya se netea, es un poco como las ventas económicas de logista. Si conocéis su caso, ¿no? Pues como que ya contablemente pues los ingresos no tienen en cuenta las compras de energía y por eso pues no tengo los datos de ingresos ajustados entre el 98 y el 2000. Luego es una compañía que es interesante diferenciar la cifra de depreciación y amortización total de la cifra de depreciación solo del negocio de transporte eléctrico, ¿no? De las torres de transporte de electricidad. Al final Red Eléctrica pues ha tenido durante un tiempo también Hispasat, ¿no? El negocio de los satélites, que tenía su propia cifra de depreciación y también pues tenía la depreciación de otros activos que, por ejemplo, de transporte de fibra óptica, etcétera, y de datos, y iban aparte. Entonces, cara a ver cómo va el negocio de transporte desde el punto de vista de la remuneración regulatoria y demás, pues es interesante tener también aparte esta cifra de la depreciación solo de transporte eléctrico español, ¿no? Que tenéis desde 2018 que lo desglosa ya la compañía. Luego en el resultado financiero, si vamos bajando, pues se tiene en cuenta por un lado los intereses de la deuda, pero le restamos los dividendos que recibe de su participación en Red Eléctrica de Portugal, ¿no? Entonces por eso parece como que paga menos intereses, pero no, sí que los paga, pero que
pero entran ahí los dividendos de esta inversión, ¿no? De esta participada minoritaria, ¿no? ¿Qué más? Pues también os he incluido la cifra de minoritarios, ese porcentaje que no es propiedad de Red Eléctrica de alguna participada y que hasta 2020 prácticamente era inexistente, pero oye, ya sí que en 2025 es un ajuste interesante hacer porque, oye, pues sobre 535 millones de beneficio neto, pues hay que quitarle 30, ¿no? Para llegar al beneficio neto un poco real del accionista. Tenéis ahí también los dividendos desde el 98 con su correspondiente payout, ¿no? El porcentaje que representaban del beneficio neto. Se aprecia que el euro por acción ya empezaba a ser poco sostenible en 2024 y ahí pues ya lo ajustaron a 0,80, ¿no? Que parece como que es el nuevo suelo y la idea, como veremos luego en el plan estratégico, es ir subiéndolo muy progresivamente. Luego, en cuanto a la evolución de la deuda, que es importante en Red Eléctrica, pues andan ahora en 4,4 veces deuda neta EBITDA, en la misma línea que 2024, y el coste medio de la deuda pues también se ha mantenido estable en un 2,2%. Sí que tiene un pelín de truco, y es que, como veis, he incluido otra fila en la tabla que es el porcentaje de deuda tipo fijo. Al final, pues esto ha variado a lo largo del tiempo, no es que ahora se hayan vuelto unos locos por bajar del 92% de tipo fijo en el 2024 al 85%, pero bueno, yo creo que daban por hecho que los tipos de interés iban a seguir bajando y a la hora de refinanciar algún préstamo o bono, pues han refinanciado a tipo variable, que es más barato, ¿no? Y así pues ha bajado un pelín el coste medio de la deuda. Pero bueno, al final, como veis en las dos gráficas, que es el coste medio de la deuda desde 2007, pues había ido bajando hasta que llegó con la guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, la inflación y volvió a subir y ahora se esperaba que volviese a bajar. Pero claro, con este tema ahora de la guerra entre Israel y Estados Unidos con Irán, pues no sería nada raro que volviesen otra vez a subir los tipos de interés. Justo hoy el Banco Central Europeo tenía revisión de tipos y ha decidido mantenerlos estables junto a la Fed. Pero bueno, habrá que ver qué tal evoluciona la cosa porque todavía creo que no están muy convencidos de si la guerra va a ser larga o no, o si el alza de los precios del petróleo y del gas natural pues va a ser más sostenida o no. Así que habrá que ver un poco esto, pero es importante porque, como os comento, a Red Eléctrica le van a pagar lo que le van a pagar y no se lo van a ajustar hasta 2029, ¿no? Hasta 2030 sería ya, por el hecho de que suban mucho los tipos de interés, ¿no? Le tocaría aguantarse, entre comillas, y lo pagaría en su caso pues no le quedaría otra que pagarlo a falta de vender activos, pues con el dividendo, ¿no? Para poder desapalancarse más rápido. No digo que vaya a pasar, pero es el riesgo que tiene, ¿no? En un negocio que casi no tiene riesgos. Luego, en cuanto a las inversiones en la red eléctrica española, que es lo que os comentaba de la cifra de depreciación y amortización solo de la red de transporte nacional, pues en este caso, pues como veis, desde el año 2020, pues Red Eléctrica ha tenido CAPEX de inversión creciente. En 2025 pues acometió una buena inversión, ¿no? Y como veis el CAPEX de inversión pues ha sido de algo más de 1.000 millones de euros. Claro, si la depreciación son 412, pues lo que significa es que de los beneficios de Red Eléctrica se han dedicado 600 a invertir, ¿no? Entonces, claro, eso hay que suplirlo con deuda o con venta de activos. En este caso entraron los 725 millones de la venta de Hispasat, pero aún así no era suficiente y han tenido que aumentar el endeudamiento. También os he incluido la evolución de los kilómetros de redes eléctricas en España, que como veis, propiedad de Red Eléctrica, porque parte lo compró a otros propietarios, ¿no? En la época que las grandes comercializadoras de electricidad también tenían negocio de transporte de electricidad, pues se la fueron vendiendo a Red Eléctrica. Y abajo tenéis también los kilómetros de redes eléctricas que ha construido la compañía cada año, ¿no?
Luego, en cuanto a, ya acabando, hemos acabado con los resultados, ¿no? Y viendo un poco lo que va a ser el plan estratégico 2026-2029, pues básicamente lo que le han autorizado es para invertir más que en el anterior periodo. En este caso, pues van a invertir más de 6.500 millones en estos 4 años y lo van a invertir en la red de transporte eléctrica española, ¿no? Al final, la idea es que toda esa capacidad que hemos comentado de centros de datos que se van a poner en funcionamiento van a demandar mucha electricidad. También quieren un poco seguirle el ritmo a la instalación de nueva capacidad instalada de fotovoltaica. El tema también del hidrógeno verde, etcétera, de la electrificación de la flota de vehículos. Y bueno, pues van a invertir mucho dinero en poner al día la red de transporte, ¿no? ¿Qué idea tienen? Pues que vaya creciendo el beneficio un 3% anual compuesto en este periodo y el dividendo pues un 2% anual compuesto. Claro, como tienes, como os he comentado, parte de la base de activos que te va venciendo la vida regulatoria, pues tienes que incrementar bastante la deuda neta para poder crecer al 3%, que esa es la faena de Red Eléctrica, que no es como una logista, por ejemplo, una tabaquera o una gestora de fondos que si el negocio va bien, pues te crece sin necesidad de poner capes encima de la mesa. Entonces todo lo que generan es para el accionista. En este caso no, en este caso pues como veis, pues de los 5.474 millones con los que cerró 2025, pues va a pasar a unos 7.800 millones de deuda neta en 2029. A cambio, pues el EBITDA pues va a crecer, según comentan ellos, según su plan, al 5% anual compuesto en este periodo. Así que más o menos pues estará la deuda neta EBITDA más alta que actualmente, pero en el rango para que le mantengan el rating crediticio, ¿no? Ellos consideran que solo con la deuda les va a ser suficiente y que no van a necesitar una ampliación de capital, ¿no? Luego también sí que comentan que estiman que el coste de la deuda pues va a subir del 2,24 actual al 3,3. Entonces, bueno, es un poco la idea del plan estratégico para el futuro. Esto sería el resumen de los resultados de Red Eléctrica. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo.